24 horas Central. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a 24 horas Central. Fíjese en este mapa porque así se ha ido poblando desde el año 2019 la llamada Toma de San Antonio en el Cerro Centinela. 4.000 viviendas en 6 años. Hoy comenzó un histórico desalojo de 2.000 casas ilegales. Por momentos, la resistencia de algunos pobladores obligó a la fuerza pública a ingresar con elementos disuasivos. Mateo Pomie sigue en la zona, nos actualiza a esta hora. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Precisamente nosotros nos encontramos en Avenida San Martín, uno de los puntos en los que hubo mayor presencia policial debido a este inminente desalojo de la megatoma de San Antonio, donde se esperan recuperar cerca de 110 hectáreas y el desalojo de cerca de 2.000 familias. Durante esta jornada se va a estar desarrollando el trabajo principalmente en las parcelas número 11, número 13 y número 15. El día de hoy el trabajo se centró en la parcela número 11, donde se logró recuperar cerca de 2,5 hectáreas y también la demolición del 80% de las viviendas. Situaciones que también, y una jornada que también estuvo marcada por algunos problemas debido a que desde bastante temprano Carabineros registró una cierta cantidad de barricadas que se extendieron durante toda la jornada. Nosotros nos estuvimos moviendo en varios puntos entre Cartagena y San Antonio y se veían las columnas de humo debido a estas barricadas que se posicionaron en distintos puntos de estas comunas, evitando también el libre tránsito de algunas personas, y es por lo mismo que también se mantuvo la presencia de tanto de control de orden público, del GOPE, del carro lanzaguas, el carro lanzagases. Ahora bien, durante esta jornada también muchas personas se preguntaban cuánto podría demorar precisamente este desalojo. Las autoridades y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó para 24 horas que este desalojo podría durar meses, y el delegado presidencial de la región de Valparaíso también afirmó que esto podría durar entre 3 a 4 meses. Es bastante tiempo, lo que hay que estar también muy atentos para ver el avance de esta situación, y lo que se espera para mañana es que se avance con el desalojo de la parcela número 13, que según nos han comentado las autoridades puede ser un poco más complejo de lo que se trató el día de hoy. Es por lo mismo que mañana también se mantendrá la presencia policial tanto en el sector de Cartagena como también de San Antonio. Ahora bien, también los detalles de toda esta jornada que se fue extendiendo durante largas horas están en el siguiente informe preparado por Verónica Moscoso. Veamos. Aún no amanecía cuando este grupo comenzó a interrumpir el tránsito en distintos puntos para bloquear el acceso a la megatoma de San Antonio en el Cerro Centinela. Con ramas de árboles, neumáticos encendidos, buscaban evitar el desalojo de 2.000 familias, la mitad de las que hoy habitan ahí y que no fueron parte de un plan integral habitacional del Ministerio de Vivienda. Lo que se ha hecho es una propuesta de ocupación de una parte del terreno total, de las 210 hectáreas, se van a ocupar alrededor de 110 para un plan habitacional, para un proyecto habitacional, y por lo tanto el resto del terreno, y cumpliendo por supuesto con el mandato judicial de los tribunales, se va a hacer la desocupación de aquello. Algunos ocupantes desarmaron voluntariamente sus casas, pero hay quienes aún se resisten. Un desalojo que podría tardar varios días, incluso meses, ya que de acuerdo a lo planificado son 1.900 sitios que deben quedar despejados en el asentamiento más grande de Chile. Fuerte contingente policial se preparó para proceder y dar cumplimiento a la ley. Hubo pobladores que además bloquearon la ruta con alambres de púa. Esto ocasionó una serie de inconvenientes para quienes intentaban llegar a sus trabajos. Ellos viven mejor que nosotros porque tienen agua gratis, tienen la luz gratis y tienen el terreno gratis. Colocan cosas en el camino y no podemos salir, no podemos transitar. Complejo esto, en el momento que se le debió haber dado atajo no se hizo y estamos viviendo las consecuencias. Saltarse algún perico por cualquiera de los cierres perimetrales, entonces obviamente es una situación un tanto difícil. Cuando Carabineros logró avanzar, se produjeron enfrentamientos. Los habitantes intentaban evitar a toda costa el ingreso de maquinaria pesada. Lanzaron piedras, bombas molotov y neumáticos a diestra y siniestra. La policía respondió con el uso de elementos disuasivos para así permitir el avance del operativo coordinado por el gobierno. Se han escuchado balazos y todo eso, que es peligroso para la gente, que pueden haber pérdida de vida y todo eso. De todo.
De todo. Yo en la mañana estuve también viendo porque en mi casa quedan altos y vemos para allá y de todo, humo, balazo. En algunos puntos se realizaron barricadas que fueron disueltas ya, incluso hubo aquí abajo en la parte sur de la parcela número 11, pero sin embargo ya han sido hasta el momento atacadas y en el fondo contenidas por Carabineros. Este desalojo se enmarca en una orden judicial que busca recuperar terrenos que fueron ocupados de manera irregular desde 2019 y que fue creciendo con el paso de los años. Una ocupación considerada de alto riesgo por el peligro permanente de los incendios. Hay que decir que hace 5 años, 7 años, era más manejable. Ahí hay una de las primeras lecciones respecto al cómo manejamos la formalidad y la informalidad. Se habla de un 10% de viviendas sin moradores o sitios no construidos. Se habla de un 30% de viviendas con un solo habitante, o se habla de un 13% de segundas viviendas. Y está clarísimo que las segundas viviendas no son una urgencia y las personas solitarias o los sitios no construidos no pueden ser contabilizados. El desmantelamiento que se está realizando de manera gradual y coordinada, se identificaron personas externas a la toma que llegaron a provocar incidentes. Se registraron detenidos. Imaginamos que pueden ser externos porque ha existido movilización de gente. Al momento tenemos 3 detenidos, uno justamente por barricada, por la ley de antibarricada, y 2 mujeres que fueron sorprendidas en un auto por receptación de vehículo. Andaban con una patente que no correspondía al vehículo, pero portaban neumáticos en su parte, en el pick-up. Nosotros tenemos antecedentes de que personas ajenas a la toma tenían por propósito alterar el orden público. Si son efectivamente ajenos a la toma, va a ser un asunto que vamos a verificar en la medida que se lleven a cabo las detenciones, pero es información respecto a la cual las policías eran uno de los escenarios que nosotros teníamos al efecto. Carabineros se encuentra identificando a todos aquellos que estuvieron obstaculizando el desalojo, un procedimiento que ya no tiene vuelta atrás. El sitio quedará resguardado por Carabineros para seguir demoliendo a primera hora de este martes. Luego el dueño tendrá que cercar para evitar nuevas tomas. Claro, parte de la responsabilidad, de hecho, del propietario es mantener cercado el terreno para evitar que se lo retomen. Hubo 3 personas detenidas durante esta jornada y va a continuar, por supuesto, el proceso de desalojo mañana temprano desde las 4 de la madrugada. Vamos a otro de los temas del día. Indignados están profesores, apoderados y alumnos, luego de que se conocieran imágenes de una lujosa fiesta para celebrar el aniversario del cuestionado SLEP de Atacama, el Servicio Local de Educación Pública. Sí, claro, ahí vemos algunas imágenes, un polémico evento que incluyó esto que estamos viendo, que es una limusina, alcohol, una cámara 360 grados. Todo esto habría sido financiado por una productora local que se adjudicó contratos millonarios bajo la modalidad de trato directo. El Ministerio de Educación pidió la renuncia al director de este servicio. Una alfombra roja, limusina y una cámara 360 donde el propio director sonríe como si fuese una gala festivalera. Así fue la fiesta de aniversario número 5 del Servicio Local de Educación Pública de Atacama en el Casino de Juegos de Copiapó. Región que arrastra un historial de paros e interrupciones de clases debido al deterioro de la infraestructura de sus establecimientos. Cuando vemos que una entidad pública donde administra colegios que están en precarias situaciones y cae en una fiesta que es lujosa, nace una profunda preocupación porque todos somos testigos de lo que está pasando con los recursos públicos, los recortes que han habido en las regiones del recurso. Todavía hay colegios que en malas condiciones, por eso esto nos preocupa y por eso lo que nosotros exigimos es la transparencia. Los establecimientos no están completamente listos para el funcionamiento en marzo, de hecho van a comenzar algunos nuevamente compartiendo. Quien aparece en estas imágenes es Daslav Mijovilovich. Hasta este domingo era el director ejecutivo suplente del SLEP Atacama. Una lujosa celebración que generó indignación en medio de la crisis en los establecimientos educacionales de la región. Me da rabia, me molesta porque nosotros tenemos que hacer bingo para subsanar la precariedad que hay en la escuela, para que ellos saquen recursos de no sé dónde para hacer una fiesta con ese nivel. Desde el SLEP indicaron a través de un comunicado que la actividad se realizó fuera de horario laboral y sin uso de recursos públicos, explicación insuficiente para el Ministerio de Educación que solicitó la renuncia del director. Esto es inaceptable.
Es inaceptable refiriéndonos a un servicio local que ha atravesado por situaciones muy complejas. Instruir a la auditoría ministerial el desarrollo de una investigación, es decir, de dónde surgieron los recursos, cuáles son las fuentes, si es que esas son legales o no. El cuestionado encuentro habría sido organizado por una productora local, empresa que según una investigación de CIPER Chile tenía apenas 2 semanas de experiencia cuando comenzó a adjudicarse licitaciones millonarias del SLEP Atacama para trasladar estudiantes entre los años 2022 y 2023. Celebran estilo narcotraficante, con un proveedor que les paga la fiesta. Proveedor que obviamente no regala la plata, sino que compra voluntades seguramente para contratos futuros. Hay que revisar toda la relación con esos proveedores que les regalaron la plata y la fiesta a ese conjunto de funcionarios inescrupulosos. Hemos ingresado oficios al Mineduc, a la Dirección de Educación Pública y también a la Contraloría para saber si es que en esta actividad se utilizaron fondos públicos y cuál es la legalidad de ellos. Este es el 7º director apartado del cargo desde la creación del SLEP de Atacama. Una cuestionada celebración mientras sigue la incertidumbre entre alumnos y apoderados de escuelas y liceos que el año pasado tuvieron que compartir espacio con otros establecimientos porque sus recintos no estaban en condiciones habitables. Hoy se realizó la segunda jornada de formalización del grupo delictual acusado de estafar a la actriz Amparo Noguera y a otras víctimas. Los delincuentes también habrían intentado captar el patrimonio de su padre, Héctor Noguera, pero fueron descubiertos. Quien sería la líder de la banda se jactaba de sus lujos en redes sociales. Quisiera volver al día en que nos conocimos. Veo tus ojos y no eres feliz. Se enamora. Ella es Jenny Ramos, más conocida en redes sociales como Stephanie. Mujer de 41 años que llevaba una doble vida. Influencer con más de 100.000 seguidores y al mismo tiempo sería la líder de una organización criminal que operaba en varias regiones del país. La agrupación delictual que se dedica al delito de estafas en la modalidad cuento del tío, falsos ejecutivos bancarios. Contactaban a sus víctimas haciéndoles creer que eran objetivo de una banda transnacional que habría puesto los ojos en su patrimonio, insistiendo en que el llamado era para protegerlos. Tienen un perfil más o menos definido de las víctimas, 4 de ellas son mujeres, una solamente es un varón que tienen fondos en sus bancos, tipos de ahorro, distintos tipos de ahorro. Una de las más afectadas fue la actriz nacional Amparo Noguera, que perdió más de 470 millones de pesos. Le dieron detalles de su espacio íntimo y le dijeron que alguien de su entorno cercano estaría detrás de esto. La incitaron a sacar nuevas tarjetas, hacer depósitos, transferencias, entregar dinero en efectivo y objetos de valor. Le solicitaba que para evitar el fraude retiraran su dinero de los bancos y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo. De hecho, asistieron en al menos 6 ocasiones, no solo fingiendo ser policías, sino también funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero. Incluso la llamaron desde un centro comercial para que desbloqueara las tarjetas con las que realizaron compras superiores a los 50 millones de pesos en el retail. Una de las víctimas se dio cuenta al 8º día. Otra víctima se dio cuenta al 3er día. Era una suerte como de casi secuestro psicológico, por llamarlo de alguna manera. No conformes con lo sustraído, le advirtieron que su padre, el fallecido actor Héctor Noguera, quien en ese momento atravesaba un estado complejo de salud, sería la próxima víctima, lo que levantó las sospechas. Se está imputando un delito de asociación delictiva, en donde básicamente no basta ser un gran número de personas o 2 o más de ellas, sino más bien hay otros requisitos que tienen que cumplirse y eso es lo que también nosotros pretendemos cuestionar. Nosotros tenemos la convicción de que sí se dan las hipótesis legales. Con la denuncia, la policía realizó allanamientos en 21 domicilios, logrando la detención de 9 personas y la participación de otras 3 que operaban desde el penal de La Serena. Su rol, realizar llamadas extorsivas desde la cárcel. Quien daba las indicaciones era Jenny Ramos, quien no tenía pudor en ostentar la vida de lujo que llevaba. Dinero, joyas y autos de alta gama. De hecho, se estaba construyendo una propiedad, lo que según la defensa no se puede comprobar.
Hay transferencias, no hay patrimonio de ella aumentado, entonces son varias interrogantes que el Ministerio Público tendrá que responder durante el proceso investigativo y durante la investigación. El Ministerio Público les imputa los delitos de asociación delictiva, estafa reiterada y lavado de activos. 11 imputados y 2 delincuentes prófugos. El persecutor solicitó prisión preventiva para todos. El tribunal determinará este martes sus medidas cautelares. Y a propósito de la confirmación del primer caso de sarampión en nuestro país, recordarles que la vacuna es gratuita. Está disponible en todos los vacunatorios públicos y privados y no importa si usted tiene ISAPRE o tiene FONASA. Los riesgos son altos y la inoculación previene una enfermedad que es muy compleja. ¿Sabe si tiene su esquema completo? ¿Entre qué años debe vacunarse? Aquí se lo contamos. Cuando te preguntan en Australia, eso ya lo habíamos conversado. ¿Qué es Chile? ¿Qué vas a contestar? Voy a contestar que Chile es la gente. Voy a contestar que Chile es el ambiente que hay en Chile, digamos. En 1979, Cecilia Serrano se preparaba para el Miss Universo en Australia. Chile se reponía de la crisis del 78 y todos los nacidos entre 1971 y 1981 no recibieron su segunda dosis de vacuna contra el sarampión. Era un país pobre y con pocos recursos. Forman parte de la desamparada muchedumbre de esta población callampa de 160 casas, primer tramo de una larga extensión de poblaciones. Por décadas, el sarampión no fue enemigo. El robusto sistema de vacunación chileno lo había alejado hasta que el 9 de enero de 2026 se confirmó el caso de un paciente de 43 años. Por eso, habrá que volver a vacunarse y las dudas son muchas. Consulta, ahora que está la vacuna del sarampión, yo nací el año 65 y tengo 61 años. Tengo que volver a vacunarme porque yo fui vacunada en mi infancia. Debería ser bueno estudiarlo. Si no ha viajado antes y no tiene vacunas, es mejor que se vacune. Sobre todo los adultos mayores o personas que tienen alguna enfermedad de base, es mejor que se protejan. ¿Por qué necesitan vacunarse desde niños? Reciben a los 12 meses y hace muy pocos años incorporamos a los 36 meses la segunda dosis de refuerzo. Y cuando son más chiquititos todavía y van a viajar a estos lugares donde hay riesgo de contagiarse de sarampión, es mejor que se vacunen y esperen más o menos 15 días antes del viaje. Y en eso andaba Vicente y su mamá en su segunda dosis, la que le corresponde a los 3 años. En la tresvírica que lleva la del sarampión. Le corresponde a los 3 años, así que por calendario, como los cumplió hace 2 semanas, tuvo que venir a vacunarse. ¿Se haya activado esta campaña del sarampión nuevamente? ¿Qué te parece como mamá? Porque hacía rato que no se activaba. Claro, o sea, es necesario, pero también es llamativo que se active nuevamente como a nivel nacional una enfermedad que ya debería estar erradicada y cubierta por las vacunas. Efectivamente, pero los antivacunas que afloran como la mala hierba, lamentablemente han potenciado que la gente no se vacune y en muchos países, los países de frentón han retirado las vacunas. La noticia de la semana pasada, que fue terrible, que se eliminen vacunas en Estados Unidos, puede afectar al resto del mundo y de hecho este paciente, que es nuestro primer caso en Chile, es un paciente que no está vacunado, por lo tanto por eso se enfermó, porque no está cubierto. Hola, yo nací en 1979, ¿me tengo que vacunar contra el sarampión? Yo tengo 51 años, ¿me tengo que vacunar contra el sarampión? En los que somos no tan niños y que somos de los nacidos entre 1971 y 1981, que no tienen sus 2 dosis de vacuna tresvírica, que es la que cubre sarampión, paperas y rubiola, deben vacunarse, sobre todo si tienen alguna otra enfermedad de riesgo o van a viajar a las zonas donde en estos momentos hay brotes de sarampión. ¿Qué son? Europa, Estados Unidos, Argentina y Perú. La campaña contra el sarampión ya comenzó. Es gratis y de fácil acceso para todos. En la comuna de Providencia contamos con 3 puntos de vacunación. Uno ubicado en el CESFAM El Aguilucho, Alessandri y nuestro CESFAM Alfonso Len. Esta vacunación es gratuita, tanto para usuarios ISAPRE o FONASA. Consultorios vacunatorios privados, para ISAPRES, para FONASA, todos pueden ponerse la vacuna sin ningún costo. El sarampión es un duro enemigo que alguna vez se pensó erradicado. Consulte con su RUT si tiene o no su esquema completo y entre todos nos podemos proteger. Y en la política, tras días de polémica y críticas cruzadas, hoy se reencontraron Gabriel Boric y José Antonio Kast. En la instancia, el presidente de la República llamó al mandatario electo a conversar para que en el Congreso se apruebe el proyecto de sala cuna universal. La cita se desarrollaría en los próximos días. Un apretón de manos y casi un minuto de conversación. Se está saludando ahí con José Antonio Kast, Carla, están ahí cruzando algunas
palabras. La imagen que todos estaban esperando, captada por decenas de cámaras desde todos los ángulos posibles. Esperado encuentro entre José Antonio Kast y Gabriel Boric en la inauguración del Congreso Futuro, saludo entre el presidente de la República y el mandatario electo a solo días de un duro enfrentamiento entre ambos, el que dijo adiós al tono conciliador que había primado desde que Kast triunfara en la elección presidencial. Estamos cerrando una etapa que se caracterizó lamentablemente para nuestro país por la improvisación. Es lamentable, lo hace muchas veces en base a mentiras. Fue el foro ICARE el pasado jueves en donde para muchos se acabó el fair play, cuando Kast acusó improvisación de la actual administración, lo que para Boric estaba basado en mentiras. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en ICARE, las que publicaron los medios, no podríamos conversar casi. Por eso, frente a todos los presentes, el presidente invitó al futuro mandatario a conversar en privado tras la tensión de la semana pasada, la que aumentó con el correr de las horas, llevando incluso a la vocera de gobierno a decir que Kast pareciera que llamó a tirar la cadena, apuntando a una eventual orden para paralizar la agenda legislativa, perjudicando a proyectos como la Sala Cuna Universal o la creación del FES. Si podemos discutir en el Congreso eternamente si aprobamos o no aprobamos el FES, esto o lo otro, pero veamos qué es lo más importante. ¿No será más importante el tema de la sala cuna? ¿No será más importante la educación de la primera infancia? ¿No será más importante el primer ciclo básico? A eso también los quiero invitar a reflexionar y en vez de polemizar, empecemos a construir. Gabriel Boric tomó nota de esa declaración. Me voy a referir un poquito a coyuntura en una parte, para dialogar constructivamente con el presidente electo. Y recogió el posible nuevo ánimo de Kast para invitarlo a aprobar el proyecto de Sala Cuna que está en el Senado. Lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí podemos llegar a un consenso. Posible conversación que, de generarse, podría influir la discusión legislativa de un proyecto que esta semana retoma su debate. Yo espero que el diálogo, aunque haya sido breve, ambos presidentes en ejercicio y electo esta mañana, sirva para destrabar algunas cosas en el plano legislativo. Obviamente no es un tema de voluntad, el tema del FES o el tema de otro proyecto. Lo importante es muchas veces cómo se financia. Aún no hay acuerdo político para ese proyecto, pero sí uno técnico, dicen desde La Moneda, que en medio de las tensiones con el futuro mandatario lanzó la página 1000 avances del gobierno que destaca la gestión de Gabriel Boric. Mire, yo quiero relevar el cambio de tono en la intervención del presidente electo el día de hoy en el Congreso del Futuro. Nos parece una buena señal que haya mencionado la importancia de contar con el derecho a sala cuna para nuestro país. Y por eso quiero quedarme con esta última intervención. Intervención que podría dar paso a una nueva reunión Boric-Kast, la que será coordinada por Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado, presidente de la República y mandatario electo, que por tercera vez podrían coincidir desde la elección, ahora para lograr acuerdos legislativos y terminar con la tensión que se instaló tras ICARE 2026. Mire, le vamos a mostrar una lujosa parcela full equipada que la construyó la mujer conocida como la narco-influencer de TikTok. A ella le gustaba ostentar los lujos y era temido por todo aquel que no cumpliera con sus órdenes. Hola mis preciosas. No es lo mismo verme que tenerme. Yo ando en mi volando haciendo dinero, money. Con videos como estos, Jennifer Retamales alcanzó a sumar más de 130.000 seguidores en TikTok. Pero como todo influencer, ventiló detalles de su vida privada y eso fue de gran ayuda para la PDI. La investigaron por más de 2 años, desde el 2023, cuando cayó su pareja, quien cumple condena por tráfico de drogas. 3 gambas te faltan. Un poquito. Ya, pues, pero ¿cuánto poquito si te llevo esperándote más de un mes, pues, Juan? Pégate las curridas, que querés que me salga del libreto. Si yo de pulenta nomás no he mandado a nadie para allá. Era quien dirigía a esta estructura criminal en cuanto a sus negocios. Ella era la que tenía los contactos con los proveedores. Era bastante agresiva en algunas oportunidades para que hacerse respetar por el resto de los integrantes de la agrupación delictual y que verdaderamente se cumplieran con las instrucciones que ella tenía. Un terrible galáctico. Si de pulenta yo no me andaba a mirarte para allá, Juan.
En este audio, Jennifer amenaza a un comprador por el retraso en el pago. De acuerdo a la investigación, no operaba sola. Otras 2 mujeres se encargaban del traslado. Aquí llegan hasta un edificio de San Miguel. En un departamento acopiaban la droga traída desde Bolivia. Distribuía la sustancia haciéndose ayudar por otras personas que tenían funciones específicas tanto para el acopio, abultamiento de la sustancia y posterior distribución. Y también se hace mención en algunos audios que constan en la carpeta investigativa que son los encargados de, en este caso, la acción violenta para lograr y conseguir los pagos de estas sustancias. Aquí están Paola y María. Bajan con 2 bolsas. En su interior hay 7 kilos de cocaína. Se presume que fueron abultadas dentro del departamento. Ese era el proceso que realizaban al menos una vez al mes para luego distribuir la droga en zonas como Curicó, Talca, Molina y Parral. En el momento preciso, detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Curicó lograron la captura de Jennifer y las 2 transportistas, además de incautar la droga, aunque no encontraron dinero en efectivo. Esta mujer, por así decirlo, y otros operadores de tráfico ya no suelen acumular estos dineros porque ellos saben, dentro de los procesos investigativos, llevan en conjunto con la Fiscalía, que estos no son incautados. Ellos lo que hacen es, en este caso, proceder a operaciones de lavado de activos. En esta lujosa parcela, Jennifer Retamales invirtió parte del dinero ilícito. Levantó una casona, una multicancha sintética, una piscina y una tinaja. Por dentro tampoco escatimó en recursos para sus comodidades. Y por si fuera poco, el año pasado viajó a Cancún. No se descarta que parte del dinero lo haya transferido a cuentas de familiares para evitar la incautación. Actividad ilícita no realizaba ninguna. Nosotros pudimos realizar un levantamiento patrimonial que nos permitió establecer que efectivamente todos esos viajes que ella ostentaba, el lugar en el que vivía, los vehículos en los cuales se movilizaba, eran todos productos del dinero que obtenía de la comisión de delitos de la ley 20.000. Si no te contesto es porque estoy ocupada. Ya vais como desesperado, espérate. Ahí te llamo por el video. Déjate andar carreando tanto. Si empiezan a lanzar un poco de balazos para tu carro, usted arranque, ¿oyó? Jennifer evitaba entregar información por llamadas. Experiencia tenía. De acuerdo a los investigadores, su expareja también cayó por tráfico en 2021. Pero ella tuvo el mismo destino. Se encuentra en prisión preventiva por ese delito y lavado de activos. Yo ando en mi volando haciendo dinero, money. Ahora. Pistolas, un rifle y municiones son parte de los elementos encontrados esta tarde en una bodega de la municipalidad de San Ramón, donde también se detuvo a un trabajador. Ángela Mejía tiene los detalles a esta hora. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Claro, sorpresa causó el hallazgo de estos elementos al interior de una bodega en la municipalidad de San Ramón. Fue justamente mientras se realizaban labores de limpieza en esta bodega que contenía material que es histórico para la comuna, y mientras se empieza a ordenar y a limpiar, que se encuentra entonces en una caja armamento que evidentemente llamó la atención de los funcionarios que estaban entonces realizando esta limpieza, y de inmediato dieron aviso a carabineros. Uno de los funcionarios que estaba también en el interior de esta bodega se puso muy nervioso e incluso trató de evitar que se siguiera revisando el interior de estas cajas, y es en ese momento que esto motivó a que también se revisara su casillero, encontrando también allí armamento. En específico, lo que se encontró fue 5 pistolas a fogueo, un rifle a pistón, vainillas, municiones, armas blancas, 3 celulares. Vamos a revisar parte de los antecedentes que entregaron hoy el alcalde de esa comuna, Gustavo Toro, y también las declaraciones por parte del ministro de Seguridad, Luis Cordero. No se sabe el origen de la arma. Sí, la policía pudiese señalar que hay 2 orígenes eventualmente, es parte de la investigación. Una que podría haber sido un comiso en alguna vivienda o en algún local, o efectivamente pudiera haber sido de uso personal de los funcionarios que trabajaron en algún momento ahí. Todo lo que se encontró en el lugar donde se realizaron esos hallazgos es especialmente grave. La delicadeza del asunto y especialmente del lugar, las características de ese municipio y lo que ocurre en esa zona de la región metropolitana, yo quiero ser especialmente cauto. Las características de este caso da cuenta que pudiera comprometer varias personas, efectivamente.
Claro, se refiere sin duda al notorio caso de corrupción en que en la comuna de San Ramón su exalcalde Miguel Ángel Aguilera es declarado culpable y condenado precisamente por una serie de hechos de corrupción. Muchas gracias, Ángela. Seguimos pendientes. Noches. Si usted forma parte de las 2 millones de personas que reciben la pensión garantizada universal, esta noticia de seguro le va a interesar. Las autoridades confirmaron que desde febrero la PGU subirá hasta los 231.000 pesos para los menores de 82 años. Sin embargo, no será la única alza que tendrán las personas de entre 75 y 82 años en este año 2026. ¿Quiere saber más? Presta atención. ¿Sabía usted que va a subir la PGU desde febrero? Muy buena, pues una gran ayuda para todo el mundo, para todos los jubilados. Fue la reacción automática de este jubilado al enterarse de la noticia. Es que ponga atención si usted es parte de las 2 millones de personas que reciben la pensión garantizada universal. Desde el 1 de febrero, este beneficio tendrá un nuevo aumento para los menores de 82 años. Nunca es malo lo que sea. Va a llegar a 231.000 pesos. Está bien. ¿Está bien? Sí, algo es algo. Fantástico, pues. Todo lo que sea ayuda a la gente que lo está trabajando y que está recibiendo este beneficio es fenomenal. Siempre ayudar, siempre. Estoy considerando que a los pensionados siempre hay harto gasto. Pues. Mucho, porque muchos remedios, pues hijo, mucha plata en remedio. La cifra fue oficializada por la Superintendencia de Pensiones y responde al reajuste de todos los años debido al IPC. El incremento se verá reflejado cuando los jubilados reciban su respectiva pensión durante el mes de febrero. Así que no hay que hacer ningún trámite, solicitud, nada. Solo esperar y verificar de que este incremento esté reflejado en la pensión del mes de febrero. ¿Pero por qué el reajuste es solo para menores de 82 años? Desde el IPS, con pizarra en mano, nos recuerdan que los mayores de 82 ya tuvieron su reajuste durante septiembre del año pasado, cuando la PGU llegó a 250.000 pesos. Si usted es de este grupo etario, su pensión tendrá apenas un pequeño incremento. ¿Su nombre? Luis Campos. ¿Y usted tiene 75 años? 75 años. Don Luis tiene 75 años y este año será uno de los grandes beneficiados. Es que en febrero su PGU llegará a 231.000 pesos por el IPC y en septiembre subirá hasta los 250.000 pesos. Son cerca de 500.000 personas que tendrán un doble reajuste según el IPS. Nosotros somos 3 personas en la casa, 3 personas que tenemos diabetes. Y ustedes saben que los medicamentos de la diabetes son caros, no nos alcanzan, para nada. Entonces todo reajuste es bueno. Ellos van a recibir este reajuste que corresponde al IPC, pero además en septiembre van a subir su PGU a 250.000 porque cumpliendo lo que estableció la reforma previsional, este año en septiembre vamos a mejorar a todos los de 75 años y más. Algunos solo en febrero, otros también en septiembre. Es el calendario de las alzas en la PGU, un beneficio que hoy reciben los adultos mayores con más de 65 años en Chile. ...24 horas... reportajes. Recientemente la justicia ordenó una indemnización por daño moral a 6 años de la muerte de Karin Salgado, víctima de acoso laboral, y quien dio origen a la ley que hoy protege a los trabajadores contra el hostigamiento. Claro, pese a los avances, todavía hay algunos vacíos legales. Este tipo de maltrato puede llevar a un trabajador a una situación límite con un desenlace extremo. En otros países ya se sanciona el llamado suicidio laboral. Profundizamos con este 24 horas reportaje de Verónica Olavarría y Ronald Quinteros. Yo era muy buena trabajadora, tenía muchos 25 años trabajando. Yo amaba lo que hacía. Yo nací para cuidar. Pero ahora ¿qué soy? Se llevaron mi vida, mi salud. Y ahora soy esto que quedó. Me mataron. Elizabeth es técnica en enfermería. Trabaja una década en un hospital. Era muy agotador.
pero era muy gratificante poder ayudar a alguien a levantarse y llevarlo al baño. Para ellos es lo máximo y me encantaba. A su trabajo se le suma de golpe el cuidado de su nieto. Es 100% dependiente. Comienza a pedir permisos para las terapias y sus compañeros la acosan. Me empezaron a decir que qué me creía yo si era una rote de porquería. Si yo era una simpletens. Porque yo era tan tonta de hacerme cargo de un guacho inservible. Un guacho inservible, un guacho enfermo. Las mismas compañeras me arrinconaban en el pasillo contra una pared y le pegaban a la pared al lado de mi cara. No había ley Karim para empezar. A pesar de esto, interpone 6 denuncias por lo que ahora conocemos como acoso laboral. Una de ellas, confidencia, por una agresión física de un compañero. Se gira y con la mano izquierda me da el golpe en la frente. Le digo, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Y él se vuelve a dar la vuelta y me vuelve a dar en la frente. Asegura que el asedio constante le provoca un aneurisma que la obliga a jubilarse por discapacidad. Y el médico me dice, señora, lo siento, su estrés le pasó la cuenta, está en riesgo vital. Solo tiene 47 años. La ley Karim entra en vigencia en agosto del 2024. En solo casi un año se registran más de 44.000 denuncias a lo largo de todo el país. Reclamos en los que muchas veces las víctimas llegan al límite. Según expertos, incluso puede bastar solo un episodio para que esto ocurra. El acoso laboral, hoy día basta un solo episodio de alta intensidad que pueda provocar una afectación psicológica. Esa afectación psicológica puede ser de tal envergadura que el sujeto se puede suicidar. Sol es el caso más reciente. Trabajó en la Seremi de Salud de Valparaíso y, según indica la demanda laboral que interpuso, habría sufrido maltrato laboral y discriminación, lo que la lleva a terminar con su vida. Él me llamó a mí llorando, que estaba muy cansada, que estaba aburrido, que no quería más, ya no daba más. Todo comienza cuando Sol inscribe este nombre en el registro civil. Con esto y su nuevo aspecto, consagra su cambio de identidad. Pide que actualicen sus datos en el sistema, pero nunca lo logra. Que de a poco a ella la van retirando de las funciones en terreno que ella tenía que realizar como periodista que acompañaba a la Seremi en diversos actos. Y luego le llega el comentario de que en realidad el motivo de la salida de esto es porque a la Seremi no le gusta la forma en que ella se vestía o hablaba. Y terminándose esa jornada, él se iba a venir para acá, pues no quería buscar el sábado antes de las elecciones. Y no fue así, no alcanzó a llegar a ese sábado. El Servicio Médico Legal reporta más de 200 fallecidos por lesiones autoinfligidas en lugar de trabajo entre 2018 y 2023. Pero no está claro si estos suicidios están motivados por el acoso laboral. Y aunque así fuera, en la ley Karim no se contempla el suicidio como un accidente por maltrato en el trabajo. Hablar de suicidio laboral como concepto, todavía en Chile hay muchas personas que se resisten excusándose en esta idea de que es un fenómeno multifactorial. Y que sea un fenómeno multifactorial no implica que no lo investiguemos. Primero investiguemos y después podemos decir, mira, no es laboral o sí es laboral. Aquí mi esposo le enseñó a nadar a mi hija y a mí también, porque yo no sabía. Y veníamos siempre, todos los días en el verano. Albano era una persona seria, pero muy cariñoso y colaborador. Nos conocimos cuando íbamos en el liceo. Nilvia y Albano se conocen desde los 16 años. Forman una familia junto a sus 2 hijas y tienen una vida tranquila en el sur. Él es profesor de filosofía en el liceo. No pasa mucho tiempo hasta que acusan, comienza el acoso laboral de la ahora exdirectora. Me llamaba la atención que me preguntaba qué más hago si ya planifiqué esto y me pusieron correcciones y él ponía las correcciones y esas correcciones después había que hacerle otras correcciones y ponía lo mismo que había puesto al principio y decía, ya, ahí está bueno.
Entonces era como, me parecía que lo estaban más que todo molestando. Pero en esa escuela, el profesor Albano no es el único. Llegué a un momento a intentar suicidarme en el establecimiento. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Que no sirvo para nada, que no me toman en cuenta. O sea, llega un momento que mi cabeza se bloqueó y lo único que quería era desaparecer. Se desempeña en un cargo cercano a la exdirectora y por miedo prefiere no mostrar su rostro. A mí me sacaron de mi oficina, me botaron todas mis cosas personales, me tiraron a un cuarto sin enchufes, me empezaron a disminuir todas mis funciones. Llegué un momento a hacer bitácora, un mes sin hacer absolutamente nada. Paula también denuncia acoso. Es trabajadora social y estuvo a cargo de la convivencia escolar en el liceo. Pero ella sí tendía mucho a descalificar por el título, por el vestuario, por el aspecto físico. Me volvió a repetir que ella le gustaba trabajar con equipos de alto rendimiento, que ella trabajaba de esa forma, en que los cansaba hasta que las personas renunciaran. Miedo a perder mi trabajo, andaba ansiosa, ya no dormía. También en un momento pensé en renunciar, pensé en una ideación autodestructiva incluso, porque no entendía cómo. Cuando hay un acoso que es recurrente, que es persistente a través del tiempo, se va erosionando la personalidad, se va erosionando la capacidad volitiva del sujeto, pierde su libre albedrío. Al menos 5 funcionarios del liceo denuncian a la hoy exdirectora. Albano no alcanza. Ese día llegamos a la casa, tomamos oncecita, juntos los 4, y ahí en la madrugada veo a mi esposo botado en el suelo, sillas botadas, la mesa se había corrido. Albano decide partir a los 34 años. Su viuda denuncia el acoso laboral constante que ejerce la exdirectora del liceo. Tiene antecedentes previos ya de haber trabajado en 2 colegios anteriores como una persona que ejerce un rol de liderazgo, que ya tiene antecedentes previos de haber ejercido este tipo de hostigamiento, de acoso laboral, vuelve a tener la oportunidad de incorporarse como una líder de un establecimiento educacional. Actualmente la máxima sanción para los acosadores es la desvinculación. No existen sanciones a nivel penal y tampoco existen sanciones a nivel pecuniario. Entonces, con el acoso laboral y el acoso sexual, al no existir registro, jugamos a la sillita musical con las personas que han generado el acoso y después se van a otros lugares a trabajar. ¿Pero qué pasa en otros países? En España se reconoce el suicidio como consecuencia del acoso laboral. Se castiga a la persona que induce al suicidio, o que de forma directa o indirecta con dolo. Aquí en España esa acción en su autoría está como una pena de 4 a 8 años. En Chile, desde diciembre de este año, solo existe una circular de la Superintendencia de Seguridad Social para prevenir el suicidio en lugares de trabajo, pero tampoco lo considera como un accidente laboral. Insuficiente para Elizabeth. Después de un año, aún enfrenta las consecuencias del acoso. ¿Tuviste en algún momento ideación suicida? Sí. Porque no podía ser un estorbo para Patito. Porque se llevaron todo de mí, mi vitalidad. Nosotros bailábamos, él bailaba en brazos míos. Yo ahora no puedo bailar con él en brazos. No puedo. Está claro que hay mayor protección contra el acoso laboral, pero los testimonios de este reportaje enrostran que este asedio puede llegar a ser tan hiriente que llega incluso a quebrar a una persona. Este lunes tuvo lugar la última jornada del juicio oral en el caso de Gustavo Gatica, quien perdió la visión de ambos ojos
luego de recibir perdigones en medio de una manifestación en el contexto del estallido social. En la instancia, el ex carabinero acusado de ser el autor de las lesiones, Claudio Crespo, expuso sus palabras finales ante los jueces, donde reiteró su inocencia y sostuvo que no fue él quien efectuó los disparos. Calificó el proceso como una tortura y criticó la investigación del Ministerio Público, en particular la gestión de la fiscal Jimena Chong, a quien acusó de falta de imparcialidad. El veredicto será dado a conocer mañana martes. La fiscal Chong apoyó y participó activamente en las ilícitas manifestaciones que tuvieron lugar en la Plaza Italia y alrededores desde que comenzó el 18 de octubre. Y lo que quedó demostrado en la exposición de sus propias redes sociales, donde además publicaba fotografías con leyendas que decían, abro comillas, Paco asesino. Creo que fue una declaración que busca confundir, que busca enredar, pero de los hechos poco. Yo pensé que podía haber algún arrepentimiento hoy día, alguna luz de humanidad, y no la hubo, no la hubo. Congreso Futuro. Puede parecer una pregunta sencilla, pero la respuesta es difícil. ¿Hacia dónde vamos? Esta es la reflexión que desde este lunes se toma el Congreso Futuro. Se trata del principal evento de divulgación científica de nuestro país y que abordará temas como el cambio climático, la biotecnología y los desafíos de la inteligencia artificial desde la óptica de las últimas investigaciones y avances. Dicen que es una fiesta de la ciencia y la tecnología. Y eso bien lo sabe este robot, que hasta sacó los prohibidos y armó una verdadera pista de baile en medio de la inauguración del Congreso Futuro. Aún no tiene nombre, pero este modelo humanoide es parte de un proyecto de robótica coordinado entre distintas casas de estudio del Biobío y financiado por el gobierno regional. Se puede entrenar por medio de la inteligencia artificial, por lo que su potencial es diverso. Se abre un abanico de muchas posibilidades, por ejemplo en el área de salud y bienestar, poder apoyar a los adultos mayores o a personas con discapacidad o simplemente hacer algunas tareas complejas. Se robó todas las miradas, al igual que esta presentación teatral que homenajeó a la astrónoma María Teresa Ruiz. Yo me sentía que estaba dentro de una estrella, fíjate, porque así me imagino yo que son las turbulencias y lo que hay ahí, así que fue espectacular. En 1997, el trabajo de Ruiz permitió descubrir la estrella llamada Kelu 1. Se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas y la primera chilena en cursar un doctorado en Princeton. Fue fundadora del Congreso Futuro y se conmueve con la evolución del evento. Es muy inspirador el poder convocar a la gente a pensar. Y quiero decir que me siento más que contenta cuando veo ahora que hay muchas mujeres en la ciencia y además hay muchos buenos divulgadores de la ciencia. El evento es gratuito y abierto al público. Durante 6 días convocará a más de 120 expositores y académicos de diversas áreas del conocimiento. Además hay una feria de innovación donde los visitantes pueden descubrir novedades del ámbito tecnológico. Me parece muy estupendo la innovación por parte como de la Academia Chilena. Lo encuentro muy interesante. Esta realidad aumentada, donde obviamente nos invita a ver el cosmos, las maravillas, que obviamente nosotros esta información no la mantenemos actualizada y es una invitación a todas las personas que puedan asistir. El vamos del evento se dio temprano en el Salón de Honor del Ex Congreso, mientras el presidente Boric reflexionó sobre el impacto de las tecnologías en el desarrollo cognitivo. El presidente electo descartó retrocesos en materia científica durante su gobierno. Nosotros tenemos que desarrollar ese proyecto del telescopio más grande del mundo en Chile. Y tenemos que ser conocidos porque tenemos el telescopio más grande del mundo. Y eso no quiere decir que no tengamos que construir una planta de hidrógeno verde, si las cosas son compatibles. La amenaza no es que las máquinas piensen, no son las inteligencias autogenerativas. La amenaza es que nosotros dejemos de pensar. Congreso Futuro se ha transformado en una antena que puede predecir y anticipar el futuro, porque al invitar a los científicos, científicas, intelectuales que están en las fronteras del pensamiento, de la ciencia, de la innovación,
están más cerca del futuro. En los próximos días se expondrán 3 premios Nobel, lo que demuestra cómo el Congreso Futuro se ha convertido en un evento líder en la divulgación científica a nivel mundial. De regreso con las noticias, nuevos nombres se suman al listado de posibles ministros de José Antonio Kast. En la cuenta regresiva, algunos de ellos, como Natalia Ducó, incluso fueron vistos en la llamada moneda chica. Claro, el posible equipo no tiene conforme a todos, como al partido de Johannes Kaiser, que hoy manifestó su incomodidad. ¿Está listo el gabinete? La pregunta que muchos se hacen, porque solo restan 8 días para que José Antonio Kast dé a conocer el nombre de sus ministros. Y algunos ya se dan como fijos. Jorge Quirós en Hacienda, Mara Cedini en la Vocería, José García Ruminot en Secpres, Martina Rau en Obras Públicas y Claudio Alvarado en Interior. Este último pieza clave en el diseño del equipo Kast. En particular en Defensa se habla del nombre de Guillermo Torner. ¿Cumple con el perfil para un ministro de Defensa? No, a mí no me corresponde dar nombres ni señalar perfiles, porque el nombramiento de los ministros es una facultad exclusiva del presidente de la República. Guillermo Torner entró al radar de José Antonio Kast. Según La Tercera, el exdirector de medios de comunicación y ex ejecutivo de la CMPC suena probable ministro de Defensa, lo que no fue descartado por miembros del equipo del presidente electo. Y si de nombre se trata, la lanzadora de la bala, Natalia Ducó, podría convertirse en ministra del Deporte. La especulación viene hace días y tomó forma luego que la multicampeona chilena, la misma que en 2018 por dopaje fuera suspendida, llegara en esta jornada a la oficina del presidente electo. Natalia, ¿podría ser la próxima ministra del Deporte? No puedo dar ni un comentario, solo vengo a una reunión. ¿Han habido ofrecimientos por parte de la oficina del presidente electo? No voy a hacer ni un comentario, solo decir que vengo a una reunión y muchas gracias por el interés, por el deporte. El silencio y la incertidumbre es mayor cuando se apunta al Ministerio de Seguridad, cartera clave del denominado gobierno de emergencia. Está el ministro, pero está decidido el nombre. Pero no está el nombre todavía puesto públicamente. Uno de los nombres que está en el radar es el del senador electo Rodolfo Carter. Sin embargo, no existe consenso que alejarlo del Congreso sea la mejor opción. La cartera de seguridad junto con Defensa o Justicia era apetecida por el Partido Nacional Libertario, la tienda más molesta e incómoda con la conformación del gabinete. El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa. Y como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación y cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo. Los propios libertarios reconocen que el gabinete está casi listo y por la poca comunicación hoy se ven más afuera que adentro. El partido de Kaiser no quiere encabezar cualquier cartera y en privado acusan incluso que se les ha faltado el respeto. ¿Cómo van las conversaciones con el Partido Nacional Libertario? Siempre están abiertas las líneas, se intercambian opiniones e ideas y cada cual va tomando sus propias decisiones. Otros nombres que han sonado son el de la doctora Maicho Malía en Salud, la economista María Paz Arzola en Educación, Paulina Yasigi, quien esta jornada renunció a la presidencia de la Asociación de AFP Chile, y la experta en tecnología Jimena Lincolao, la misma que acompañó a José Antonio Kast al Congreso Futuro, siendo presentada por el presidente electo al mandatario Gabriel Boric. En materia internacional, durante la tarde se conoció que en una entrevista el presidente de Perú, José Gerí, descartó la idea de un corredor humanitario, medida a la que aspiraba José Antonio Kast y que fue conversada entre ambos en la visita que realizó el futuro presidente la semana pasada. Presidente, ¿qué le parece esta negativa al corredor humanitario por parte de Gerí? Estamos terminando la noticia, como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros y, por supuesto, la invitación está extendida para que siga acá. Claro que sí, viene un nuevo capítulo de Moisés y los 10 mandamientos después del tiempo. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.